Bueno chicos, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con lo que era el seminario número 2 de Química 1. Hoy nos toca ver lo que sería configuración electrónica. En este caso, en la clase pasada habíamos visto que los números cuánticos, que son los que caracterizan, como un mini resumen, son los que caracterizan a una molécula. En este caso tenemos el número N, el número L, el número M, números cuánticos y el número S. Tenemos nivel, lo cual después seguiría N y L subnivel. N, L y M sería orbital. Y los cuatro me dan el electrón. Las características del electrón. ¿Se puede ver bien? Parece que sí. Bien. Algo que vamos a ver acá en lo que respecta a configuración electrónica es la regla de Hom. La regla de Hom me establece que los electrones se colocan en los orbitales de forma de tener la menor energía. Es decir, que queremos llegar siempre a un estado de menor energía. Por lo tanto, necesitamos siempre llegar a un estado no de mucha energía ni excitado, sino más baja energía. Se llenan los orbitales progresivamente, de manera que siempre existe un mayor número de electrones desapareados. Siempre se busca el número de electrones desapareados. Los electrones ocupan diferentes orbitales semillenos y cada uno tiene su configuración. Tenemos, los niveles están caracterizados por los niveles S, B y D. Y los metales más grandes, F. El nivel S tiene 1. El P tiene 3 subniveles: PX, PI, PZ. El D tiene 5 subniveles. Tenemos el DZ, el DX, y por último el F tiene, estos serían 5 subniveles, y el F tiene 7 subniveles. Cada uno tiene su característica de llenado de orbitales. Pero para eso necesitamos primero conocer lo que respecta a una tabla periódica para llegar a una configuración electrónica. Por ejemplo, yo tengo la tabla periódica así, para que la vean. Ahora, cada uno de los periodos que se pueden ver acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van a ser nuestros primeros niveles. Normalmente se puede conocer la configuración electrónica utilizando la regla de las paralelas, que es lo que siempre está al final. Pero yo lo veo más fácil utilizando la tabla periódica. El helio siempre se va a ir de manera tal que ocupe este lugar, para que podamos considerar el primer nivel. Como ven acá, cada fila está complementada por los bloques. Acá tenemos el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F, que sería lo de abajo. Ahora, cuando comenzamos siempre a buscar una configuración electrónica de un elemento en particular, nos fijamos primero en dónde se encuentra y su número atómico. Su número atómico me dirá lo que necesitamos ubicar. Por ejemplo, el oxígeno se encuentra acá. El número atómico es igual a 8.
perdón. Tenemos el bloque S, un S, 2. El bloque S, acá lo vamos a colocar, tiene la capacidad de tener 2 electrones. Ahora, nosotros vamos como tachando cada uno de los elementos. Entonces nos queda un S2, los 2 elementos, sigo, como el helio estaba ahí, sigo para abajo, me queda 2, camino, litio y berilio, 2S2, y sigo y me queda el bloque P. El bloque P tiene la capacidad de tener 6 electrones, como los elementos que vemos acá, 6. Ahora, en el caso, por ejemplo, acá yo les pedí la posición del oxígeno, por lo tanto vamos a llegar a 2P4. Como es 2P4, me paro en el elemento que me pidieron, en este caso el oxígeno. Ahora vamos a uno del bloque D. El bloque D, ¿cuánta capacidad tiene? Tiene de 3, 6, 9. 9 electrones. Y así podemos hacer con el bloque F. Ahora, vamos a hacer algunos ejemplos. Me dice, escriba la configuración electrónica completa y abreviada de las siguientes especies y señala además cuáles son isoelectrónicas. Isoelectrónica significa que tiene la misma cantidad de electrones. Entonces comencemos. Por ejemplo, me dice, neón, aluminio con 3 cargas positivas y oxígeno con 2 rayitas negativas, que son 2 cargas negativas. Bien, voy a poner un poquito más arriba. Me dice que me fije la configuración electrónica del neón. Si yo me fijo la configuración electrónica del neón, sé que el neón tiene número atómico igual a 10. Es un gas noble, por lo tanto, es el estado de menor energía, y se comienza de la misma manera. Yo estoy en el periodo 1, un S2. El neón se encuentra en el periodo 2, entonces me quedo 2S2, 2P6. Bueno, ahora me fijo. Z, es decir, el número atómico del neón, es igual a 10. Cuando Z es igual al número atómico, significa que el átomo es igual al número de electrones, significa que el átomo está en estado neutro. Por ejemplo, acá Z me dice que es igual a 10, y si yo cuento los electrones de arriba, me tienen que dar 10. 6 y 2, 8, y 2, 10. Entonces estamos en presencia de un átomo neutro o fundamental, de un estado fundamental. Bien. Ahora, en el caso de que yo tenga carga positiva, siempre ocurre lo contrario. Uno pensaría que se le deberían sumar 3 electrones más, pero no, se tienen que restar 3 electrones menos. Por lo tanto, si yo tengo que ver que Z, el Z del aluminio, sé que el aluminio tiene 13 de número atómico, pero me dice que tiene 3 cargas positivas, por lo tanto se resta. Y me va a quedar 10. Es decir, que tengo 10 electrones que colocar en cada nivel. Me fijo el nivel en el que está. Tenemos 1, 2 y 3. Está en el periodo 3, en la posición 1 del bloque P. Acá vamos a colocar. Está en el periodo 3 y en la posición 1. Entonces coloco la misma configuración. 1S2, 2S2, 2P6, porque ya recorrí el primer y el segundo periodo. Ahora recorro el 3, lo cual me quedaría 3S2,
3P, y en este caso sería 3P1. Pero como yo veo que hay 3 electrones menos, tengo que restarle. Por lo tanto, me va a quedar que estos se van a ir. Y me va a quedar esta configuración. Como queda acá 10 y 10, puedo tener isoelectrónico, es decir, que voy a tener la misma cantidad de electrones. Ahora vamos al siguiente. Me dice oxígeno con 2 cargas negativas. El oxígeno tiene Z igual a 8. Como son 2 cargas negativas, como tengo 2 cargas positivas, perdón, como tengo 2 cargas positivas, los voy a sumar. Entonces 8 más 2 me da 10. Me queda un S2, 2P6, 2S2, perdón, y 2P6. Me fijo en la cantidad de electrones. Tengo 2, 4 y 6, 10. Entonces esta sería la configuración del átomo de oxígeno, que en este caso sería un átomo de oxígeno iónico. ¿Sí? Ahí lo vamos a poner. Seguimos en el siguiente ejemplo. El flúor negativo. El flúor negativo tiene número atómico igual a 9, por lo tanto Z es igual a 9. Si Z es igual a 9 y tengo un número negativo, le tengo que sumar. Entonces voy a tener 10 electrones que cubrir en cada nivel. En nivel 1, acá vamos a empezar sin tratar de ver la tabla periódica. El nivel 1 tiene que tener 2 electrones. El nivel 2 es 2 electrones. El nivel P, 6 electrones. ¿Sí? Entonces tenemos 10 electrones. ¿Cuáles son isoelectrónicas? Hasta ahora todas son isoelectrónicas porque tienen la misma cantidad de electrones. Ahora, en el caso del aluminio, en su estado fundamental, es decir, sin las 3 cargas positivas, la configuración es un S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P1. ¿Qué sucede acá? Esta es la configuración electrónica desarrollada. Pero yo quiero ver la forma abreviada. ¿Qué sucede? Busco el gas noble que esté más cerca del aluminio, es decir, antes del 13 va a estar el neón. Y me fijo que voy a tener la configuración del gas noble más cercano, que se coloca entre corchetes, que sería neón, 3S2, 3P1. ¿Qué significa? Que toda esta configuración que vemos acá es la configuración del neón. Y resumida se lo coloca entre corchetes. Bien. Ahora me dice, identifique que el elemento cuyo cation, es decir, X2 más, es isoelectrónico con un elemento cuya configuración electrónica es isoelectrónico que esta configuración, neón 3S2, 3P6. Me fijo. Isoelectrónico significa que tiene la misma cantidad de electrones. Ahora, misma cantidad de electrones, yo sé que el neón tiene acá directamente 10 electrones. Y le sumo los que tengo acá. Es decir, que en total voy a tener 18 electrones. Me fijo. ¿Cuál sería este elemento? El argón. Ahora, sé que es el argón, pero me dice que es isoelectrónico. Entonces coloco la fórmula completa.
un S2, bien, perdón, tuve que apagar un ratito el micrófono. Tengo un S2, coloco la configuración completa. 2S2, 2P6, que es la configuración del neón, ¿sí? Y lo que sigue, 3S2, 3P6. Ahora me dice que es un catión con dos cargas positivas. ¿Qué significa? Que yo le resté dos cargas positivas a este electrón. ¿Qué significa? Que esto es isoelectrónico. Significa que yo acá tenía otro nivel, como ya estos dos niveles ya están completos, el 1, en los tres niveles, el 1, el 2, el 3, yo tenía un nivel anterior al cual le quité dos electrones. Estos dos electrones se fueron y quedó la configuración del argón. Entonces, si yo tenía 4s2, la configuración era la configuración del estado fundamental. Con toda esta configuración, es decir, del argón más 4s2, el elemento que yo estoy buscando es el calcio. Y me fijo que el Z va a ser igual a 10, 18 más 2, 20, que es el número atómico del calcio. ¿Sí? Bien. Si seguimos acá, me dice indique si las siguientes configuraciones electrónicas corresponden a un átomo en el estado fundamental, excitado o prohibido. Nosotros tenemos los estados fundamentales excitados o prohibidos. Los estados excitados tienen un electrón que se promovió a otro nivel. Y los estados prohibidos son los estados que no pueden suceder. Por ejemplo, el primero me dice 1s2, 2s2, 2p7 y 3s2. Si yo me fijo, la configuración electrónica en forma de flechitas, que serían los espines, yo me fijo. Por cada cuadradito tiene que haber dos flechas que apuntan a diferentes lados, que serían los espines. Entonces, si yo hago esto, un S2, flechita para arriba, flechita para abajo. 2S2, flechita para arriba y flechita para abajo. Ahora, en el nivel P, yo tengo que llenar primero las casillas con el mismo sentido de la flechita. Para arriba, para arriba, para arriba. Y después completarlas con el spin contrario, es decir, en sentido contrario a la flechita. Entonces sería para abajo, para abajo, para abajo. Si cuento la cantidad, veo que el bloque P solo necesita 6 electrones. Y acá me dice que tengo 7, por lo tanto estamos en presencia de un estado prohibido. ¿Sí? Ahora, si yo voy al estado 1s2, 2s2, segundo, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 y 3d1. ¿Qué sucede acá? Empiezo a hacer lo mismo. Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, vamos bien, 3P6, primero siempre las casillas y al último lo contrario. Ahora me dice 4S1 y 3D1.
¿Qué sucede acá? Yo en el estado fundamental, yo tendría que tener acá 2 electrones. Pero ¿qué sucede? Que uno de estos electrones pasó al siguiente nivel y se colocó en uno de esos. Por eso queda el 3 de 1. ¿Qué sería en este caso? Yo estoy en el periodo 4. Como estoy en el periodo 4, me dice yo tenía que tener 4s2, pero uno de los electrones pasó al siguiente bloque. El bloque D siempre tiene un número precedente, es decir, este, que es menor en una unidad al periodo. Siempre. Es decir, que acá el bloque D será 4, acá será 5 y acá será 6. Bueno. Vamos al segundo. Entonces estamos en presencia de un estado excitado. Es decir, que se promovió un electrón a otro nivel. Vamos al siguiente. Un S2, 2S2, 2P6 y 3S2. Si yo me fijo, veamos los niveles. Sé que los niveles S tienen que tener 2 electrones, es decir, que hasta ahí estamos bien. Y en el nivel P tienen que haber 6 electrones. Ahora me fijo que esto puede ocurrir. Y de una forma fundamental. Estamos en presencia de un elemento en su estado fundamental porque tiene los electrones correspondientes en cada nivel. ¿Qué elemento se trata? Puedo saberlo directamente contando. 6 más 4, 10, 12. Por lo tanto, estamos en presencia de un elemento cuyo número atómico es el 2, es decir, el magnesio. Bueno. Vamos al siguiente, que es el 9, donde me quiero concentrar más. Me dice, indique la opción en la que 2 electrones están apareados. Que están apareados significa que tienen distinto spin, es decir, que serían así. Me dice la opción A, el electrón 1 tiene número n cuántico n1, L igual a 0, M igual a 1 y S igual a 1/2. Y el electrón 2, este sería el electrón 1, y el electrón 2 tiene N igual a 1, L igual a 0, M igual a 1 y S igual a 1/2. ¿Qué sucede acá? Si yo me fijo bien, los dos tienen la misma configuración. Es decir, que no son electrones, tienen los mismos números cuánticos, es decir, que son los mismos electrones. Por lo tanto, yo le pongo falso, podríamos poner, son los mismos electrones. ¿Sí? Es decir, que no están apareados. Ahora, por ejemplo, vamos al B. Me dice que el electrón 1 tiene N igual a 1, L igual a 1, M igual a 1 y S igual a 1/2. El segundo tiene N igual a 1, L igual a 1, M igual a 1 y S igual a 1/2. Nos fijemos. Vemos que el único elemento que es diferente es el spin. Acá, perdón, me comí el menos, 1/2. Ahora, hasta ahí estaríamos en forma correcta, pero ¿qué sucede? Que veamos si cumple la regla de los números cuánticos. ¿Qué significa? N era igual al número, el nivel que estábamos. Ahora, L iba desde N, yo sabía que L iba desde 0 hasta N menos 1.
Es decir, que el único valor que puede tomar acá es 0. Por lo tanto, este número secundario es incorrecto y no pueden ser electrones apareados. Ahora, vamos al siguiente. En el D me dice que N es igual a 1, L es igual a 1, y M es igual a 1, y S es igual a 3/4. El segundo electrón es igual a 1, L es igual a 0, M es igual a 1, y S es igual a menos 3/4. ¿Qué vemos acá? Primero, que el L no puede ser del primer electrón. Y ahora, también el número cuántico es incorrecto, porque solo puede ser un medio o menos un medio. Entonces estamos en presencia de una forma incorrecta. Ahora vamos al D. N igual a 3, L igual a 2, M igual a 0, S igual a un medio. Vamos al siguiente. N igual a 3, L igual a 2, M igual a 0, y S igual a menos un medio. ¿Qué sucede acá? ¿En qué estamos? Estamos en presencia de números cuánticos similares, excepto el número de spin S, que uno va a ser en un sentido positivo y el otro en un sentido negativo. Es decir, que son dos electrones que se encuentran apareados. Por lo tanto, esta es la opción correcta. Seguimos. Vamos al punto 10, considere la siguiente configuración electrónica para un cation dipositivo. Es decir, tenemos un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. ¿Qué significa? Que tengo un cation dipositivo, significa que yo le quité dos electrones. Como todos están ya ocupados, ¿qué significa? Que yo al quitarle, tengo en otro nivel, yo le quité dos electrones que están en el primer nivel, en el bloque S, en el nivel 4. Es decir, que esta es mi configuración electrónica de mi estado fundamental, mientras que este sería de mi cation. Si es el estado fundamental, cuento los electrones. Tenemos 10, 18, 20. Estamos en presencia del calcio. Ahora me dice, considere la configuración electrónica, ya sabemos de qué elemento se trata, y vamos a responder las preguntas. Pregunta A, me dice, clasifiquen verdadero o falso. El átomo del que proviene el cation tiene 4 niveles energéticos con electrones. Acá fijémonos bien. Me dice que el átomo del que proviene. No se confundan con el cation. Si nosotros tendríamos en cuenta el cation, veríamos que el nivel más alto es el 3. Entonces sería falso, pero acá no dice del átomo que proviene. Entonces considero el 4s2. Entonces es verdadero. Vamos al B. El ion no tiene electrones desapareados. Si yo me fijo y hago la reglita, en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 2P, hago la misma reglita. En el nivel 3S2, 3P6, y ahora me fijo, 4S2. ¿Qué significa? Que no tiene electrones desapareados. Significa que no hay otro nivel donde esté solito un electrón. Entonces es verdadero, porque están todos ocupados y todos están apareados, ninguno desapareado. Me dice opción C,
El átomo tiene en total 5 orbitales con electrones. Bien. ¿Eso sería verdadero o falso? A ver si alguien participa. Bueno, lo dejo para que lo vean. Y después me responde. En el último nivel de energía del átomo neutro hay 2 electrones. ¿Cuál es el último nivel de energía? El último nivel de energía lo podemos ver en los estados fundamentales en el grupo del átomo. Ustedes ven acá arriba que tenemos números romanos y números naturales. El grupo 1, el grupo 2 y así sucesivamente. En los números romanos podemos observar cuántos electrones tienen en la última capa. Como nosotros estamos en presencia del calcio, los electrones en la última capa van a ser 2. Y eso es verdad porque acá lo podemos comprobar con el 4s2. Entonces, esto es verdadero. El inciso E me dice, el átomo neutro tiene 20 protones en el núcleo y el ion tiene 22. Acá yo quiero que veamos. Me dice que tenemos 20 electrones en el estado neutro fundamental, lo cual es verdad, porque el número atómico es 20. ¿Sí? Ahora me dice, en el ion tiene 22. Es decir, que a los 20 le sumo 2, lo cual significaría que el calcio tendría que tener 2 cargas negativas, lo cual es incorrecto, por lo tanto es falso. Si una proposición tiene una parte falsa, va a ser falsa. Así todo lo que precede sea verdadero o algunas consecuencias sean verdaderos, si tiene una sola parte que es falsa, va a ser falsa. Bien. Seguimos con la tabla periódica de las propiedades periódicas. Acá les recomiendo que tengan las definiciones de cada una de las propiedades que tengamos en cuenta, porque a la hora de realizar un parcial, le van a pedir la justificación de las propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, el punto 11 es teoría. Ahora, el punto 12, vamos a ver lo que sería el punto 13. ¿Qué me dice? El punto 13 me dice, la configuración electrónica, que me dan como dato un S2, 2S2, 2P6, corresponde a un anión X-2. ¿Sí? Marque la opción correcta para los ítems A y B. Me fijo, como eran negativos, significa que yo a este le aumenté 2 electrones, por lo tanto su estado fundamental, ¿cuál va a ser? 2p4. Entonces, ¿qué elemento es este? El oxígeno. Si es el oxígeno, me fijo la cantidad de electrones que tiene que tener. 8 electrones. Y si cuento acá, tengo 8 electrones. Ahora me dice, el número atómico de X, fíjense que ahí no hay cargas negativas, grupo y periodo al que pertenecen, son, tenemos Z igual a 10, Z igual a 10, Z igual a 13, Z igual a 8.
Me dice grupo 16, que sería el 6A, y el periodo 2. Por lo tanto, sería la opción cuarta, en el inciso A. Ahora vamos al inciso B. En el inciso B dice, electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Son los electrones de la última capa. El oxígeno, como está en el grupo 6, 16 o 6A, tiene en la última capa 6 electrones. Tipo de elemento. Me fijo, acá yo tengo los no metales, ¿sí? O los denominados elementos representativos, que están ahí abajo. Entonces, se denomina representativo. Y bloque al que pertenece al átomo neutro. Ya sabemos que este es el bloque P. Por lo tanto, 6 representativo y P sería la opción 4 también. Vamos al inciso C. De acá les hago uno, el cobre. Me dice, escriba la configuración electrónica del cobre. El cobre está acá, pero antes de llegar, me fijo, está en el periodo 4, bloque D, grupo 1B. Por lo tanto, si tiene 1B, voy a tener un electrón de valencia. Y comienzo. Un S2. Me olvidé, el número atómico Z es igual a 29. Comienzo. Un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D y me fijo. Tengo 10 electrones acá. 10 electrones acá. Y necesito 9 electrones. Por lo tanto, acá voy a tener 9. Y esa sería mi configuración desarrollada. Ahora, si fuera abreviada, yo tendría que buscar el gas noble que esté más cerca. En este caso sería el argón. ¿Sí? Ahora, acá hay que tener algo, en cuenta algo. Como se llenan primero los niveles menores a 4, el D tiene que tener sí o sí sus orbitales llenos para que tenga un estado de menor energía. Por lo tanto va a tener 3d10 y 4s1. Porque a este le tuve que aumentar 1, es decir, fue un átomo excitado, un electrón que pasó a otro nivel para llegar a un estado de menor energía. Ahora, la fórmula más abreviada sería argón 3d10 4s1. ¿Sí? Bien. Sigamos. Me dice, energía de ionización. Vamos a hacer acá un resumen de lo que serían las propiedades periódicas. Tenemos diferentes propiedades periódicas. Yo las voy a hacer acá. Las propiedades periódicas tenemos el radio atómico. ¿Sí? El radio atómico, yo voy a dibujar acá lo que sería la tabla periódica, en forma mínima, es la mitad de la distancia entre los núcleos del átomo. Ahora, ¿cómo aumenta el radio atómico? El radio atómico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos orbitales S. Si nosotros subimos de energía, ¿sí? Si nosotros subimos de niveles, vamos a ver
que a medida que nosotros bajamos, comenzamos a subir de periodo. Por lo tanto, se va a aumentar el radio atómico. Ahora, si nosotros aumentamos el número atómico, también se produce un aumento de radio atómico. ¿Sí? Ahora, aumenta hacia abajo, ¿por qué? Porque aumenta el número de niveles de energía. ¿Sí? Porque aumenta el número de niveles, que serían los periodos. Ahora, disminuye hacia la derecha porque aumenta la carga nuclear. Es decir, que acá voy a tener menos. ¿Por qué? Porque tengo más carga nuclear y el número de niveles es el mismo. Acá tengo igual nivel, pero aumento la carga nuclear. ¿Sí? Ahora vamos al radio iónico. El radio iónico, si lo hago del mismo modo, al extraer del átomo aislado uno o más electrones, se producirá una disminución del radio, mientras que al agregar uno o más electrones, se producirán repulsiones, entonces se expande. ¿Qué significa? Que aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Es igual que el radio atómico. Ahora yo quiero recalcar acá que el catión va a ser siempre menor al átomo neutro y que el que tenga mayor radio iónico va a ser el anión. Siempre va a ser de mayor tamaño el anión que el catión. Vamos a la energía de ionización. Energía de ionización. La energía de ionización es la energía necesaria que se tiene que entregar a un átomo gaseoso aislado en su estado fundamental para arrancar el electrón que esté más débilmente unido y transformarlo en un ión, lo cual sería la primera energía de ionización. ¿Cómo aumenta? En un grupo, el radio atómico aumenta. Sabemos que aumenta de derecha a izquierda. Es decir, que los electrones externos, que están más alejados del núcleo, son menos atraídos por este y se hallan más débilmente unidos. Por lo tanto, se pueden arrancar. ¿Qué significa? Yo acá tengo un elemento que es muy chiquito, porque esto comienza a aumentar, aumentar y aumentar. Cuando está muy chiquito, yo está más atraído por el núcleo y necesito entregar mucha energía que cuando está más aislado de su núcleo. Por lo tanto, acá voy a tener más energía. Ahora, mientras en un periodo nosotros producimos un aumento de periodos, es decir, lo mismo. Aumento el tamaño, entonces necesito menos energía. Mientras más chiquito, más energía necesito. Vamos con la afinidad electrónica. Si yo veo la afinidad electrónica, es la afinidad electrónica. Es la energía que se necesita, como acá era para quitar un electrón, esto será para agregar un electrón a un átomo gaseoso aislado en su estado fundamental. Siempre es la definición así. Lo mismo sucede, para agregar un electrón a un átomo pequeño que está muy unido, necesito mucha afinidad electrónica. Lo mismo sucede en un periodo. Ahora, vamos con la electronegatividad. Electronegatividad. Es algo que ya estamos muy familiarizados, porque se puede ver la electronegatividad en la tabla, y podemos decir
que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo en una molécula para atraer los electrones de un enlace. Sé que el elemento más electronegativo es el flúor, por lo tanto, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Sigue, por último, el carácter metálico. Metálico. Es la tendencia a perder electrones. ¿Quién pierde más los electrones? Generalmente, los que tienen esta característica son los metales que pueden perder con mucha facilidad los electrones del último nivel. Si yo me pongo a analizar la tabla periódica, yo puedo observar que el carácter metálico en un periodo aumenta al disminuir la carga nuclear, es decir, aumenta de arriba hacia abajo, y aumenta de derecha a izquierda, en un grupo conforme se eleva la carga nuclear. Bien. Este cuadrito es el que, estos cuadritos son los que tienen que tener en cuenta, junto con las definiciones, para poder responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, cuando se ordenan los siguientes elementos del segundo periodo de la tabla periódica, tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Me dice, según el orden creciente de su primera energía de ionización, la serie correcta es, me fijo, la energía de ionización aumentaba de izquierda a derecha. Por lo tanto, el que tenga menor energía de ionización es el carbono. Después sigue el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Por lo tanto, veo que acá la primera será la correcta, porque es en orden creciente, vamos de menor a mayor. Ahora me fijo, ¿cuál de las siguientes especies isoelectrónicas tiene mayor radio? Acá les dije, el radio de un catión es mucho menor que el de un neutro y el neutro es menor que el del anión. Por lo tanto, si yo veo acá, yo voy a tener en cuenta que las especies que tengan mayor radio van a ser o el flúor o el oxígeno con dos cargas negativas. Ahora me fijo, el radio iónico, ¿sí?, aumenta de derecha a izquierda. El oxígeno está acá y el flúor está de acá. ¿Qué significa? Que el que tenga más carga negativa va a ser más grande. Por lo tanto, el oxígeno es más grande. Selecciona justificando el ion más pequeño en cada uno de los siguientes pares. Tenemos potasio o litio. El potasio y el litio se encuentran en el mismo grupo. Este sería el ejercicio 16. El potasio y el litio se encuentran en un mismo grupo y tienen la misma carga positiva, por lo tanto no puedo comparar como lo hice con el oxígeno. Pero puedo decir que el litio se encuentra en un periodo 2 y el potasio en un periodo 4. Y me dice que tengo que ordenarlo y ver cuál es el ion más pequeño. Por lo tanto, tengo que ver el radio iónico. Yo sé que el radio iónico aumentaba de abajo hacia arriba, es decir, que a medida que aumentaba de nivel, aumentaba de tamaño. Entonces, ¿qué significa? Acá yo le quité un electrón. Cuando yo les traigo un electrón, se produce una disminución del radio. Por lo tanto, acá van a ser más chicos que su estado fundamental, pero al aumentar de nivel de energía voy a aumentar el tamaño. Entonces, el más pequeño será el que está más arriba. Por lo tanto, el litio es mucho más pequeño que el potasio. Vamos al siguiente. El siguiente me dice, oro o
oro con 3 cargas positivas. Para ustedes, ¿cuál sería el más pequeño? ¿El oro con 3 cargas positivas o el oro con 3 cargas negativas? Perdón, o el oro con una carga negativa. Yo sé que directamente el catión es un elemento muy pequeño, por lo tanto, si yo tengo mayor cantidad de cargas que le quité, va a ser más chiquito. Por lo tanto, el oro con 3 cargas positivas es más chiquito que el oro con una sola carga. Después podemos ver el fósforo con 3 cargas negativas y el nitrógeno con 3 cargas negativas. Me fijo, ambos tienen iguales cargas, no puedo comparar las cargas, pero están en un mismo grupo. En un grupo ya sabemos que aumenta de arriba hacia abajo, por lo tanto el fósforo va a ser más grande que el nitrógeno. Y así con el último que los dejo para ustedes, que es el rubidio o el estroncio. Ordena de forma decreciente según sus electronegatividades. Ejercicio 17. Según electronegatividades, los siguientes elementos: nitrógeno, sodio, aluminio y fósforo. Empiezo a fijarme en qué posición está. El sodio está en el periodo 3. Acá yo voy a colocar periodo 3. Ay, perdón, este no. Periodo 3. Grupo 1. Periodo 3, grupo 1. El nitrógeno está en el grupo 5 y en el periodo 2. El aluminio se encuentra en el periodo 3 y en el grupo 3. ¿Sí? Y por último, el fósforo se encuentra también en el periodo 3 y en el... Perdón chicos, no sé qué pasó, parece que se salió solo. Vamos a continuar, no hemos perdido nada. Y seguimos. Bien. ¿Qué sucede? Que en un mismo periodo tenemos al sodio, al aluminio y al fósforo. Y que arriba del fósforo tenemos al nitrógeno. ¿Cómo variaba en un periodo? En un periodo, la electronegatividad variaba de la siguiente manera. Sabemos que, ya les muestro, acá está. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, de acá, el que tiene mayor electronegatividad es el fósforo. El que le sigue es el aluminio y el que le sigue es el sodio. Y ahora, entre el fósforo y el nitrógeno, yo sabía que aumentaba de abajo hacia arriba. El nitrógeno tiene mayor energía. Me dice ordene de forma decreciente según sus electronegatividades. De forma decreciente, es decir, que va a ir del mayor al menor. Va a ser así. El nitrógeno tiene mayor electronegatividad que el fósforo,
y este tiene mayor electronegatividad que el aluminio, y este que el sodio. ¿Cómo puedo comparar si está bien? La facilidad es que la primera línea que se encuentra acá tiene la electronegatividad. El nitrógeno es de 3, del fósforo 2,1, del aluminio 1,5 y del sodio 0,9. Entonces está bien. Me dice la siguiente: berilio, carbono, oxígeno y magnesio. El carbono y el oxígeno están en el mismo nivel. El magnesio y el berilio también. Y el magnesio, ¿sí?, está abajo del berilio. ¿Qué sucede? Ya sabemos que aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el más chiquito va a ser el magnesio. ¿Quién le sigue? Sé que el berilio tiene energía, electronegatividad más alta que el magnesio, perdón, pero menor que el carbono, porque estamos en un mismo nivel, pero mayor carga nuclear. Entonces, tenemos berilio, luego le sigue el carbono y al último el oxígeno. Y ese sería el orden decreciente, de mayor a menor. Seguimos. De los siguientes átomos, ¿sí? 18A. De los siguientes átomos me da bromo, cromo y rubidio. A ver, ¿dónde está el bromo? Tenemos bromo, cromo dije yo, perdón, kriptón y rubidio. Tenemos que estos están en un mismo periodo y este está en un periodo más abajo, en un periodo más alto. Me dice más fácil arrancarle un electrón. Entonces yo tendría que fijarme el carácter metálico, la tendencia a perder electrones, o mejor dicho, la afinidad electrónica está asociada para agregar un electrón a un átomo, y la energía de ionización es la que debería utilizar porque es la energía que yo necesito para para arrancarle un electrón. ¿Qué sucede? Que me dice, ¿cuál será más fácil arrancarle un electrón? Al que yo tenga menor energía, voy a poder arrancarlo más fácilmente. Entonces, yo sé que la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, si el rubidio estaba acá abajo, el bromo tendrá mayor energía. El rubidio será el que tenga menor energía. Ahora, y el cromo aumenta así en un periodo, perdón, y en un periodo, si yo estoy en el mismo nivel, aumentó la carga nuclear, y al aumentar la carga nuclear, me fijo que el bromo tiene menor energía y el kriptón tiene la mayor energía de ionización. Si yo tengo mayor energía de ionización, también se lo puede definir a la energía de ionización como la facilidad con la que un átomo pierde un electrón. Voy a ver que es más fácil que el cromo pierda un electrón a que el rubidio pierda un electrón. ¿Sí? Ahora veamos por qué. Perdón, el rubidio es más fácil
que pierde un electrón a que el cromo pierda un electrón. Porque el cromo tiene mayor energía de ionización al ser mucho más chico que el rubidio. Están menos unidos, los electrones están más atraídos en el cromo, la molécula de cromo, que en la molécula de rubidio. Me dice, considerando la siguiente tabla, y solo los elementos que en ella aparecen, respondo. Vemos la siguiente tabla. Me da berilio, sodio, calcio, estroncio, cesio, francio, hierro, plata, el osmio, nitrógeno. Bueno, me dice elementos alcalinos, halógeno del periodo 4, mayor carácter metálico. Vamos a seguir. El berilio. Acá tenemos metales alcalinos, será la primera columna, metales alcalinos férreos, de transición, representativos y de transición interna los que están abajo. Y los halógenos son la columna del flúor para abajo, y los gases nobles, obviamente. Elementos alcalinos. ¿Cuáles serían nuestros elementos alcalinos según el punto 19? Nos dan sodio, cesio y francio. Esos son nuestros elementos alcalinos. Elementos halógenos del periodo 4. Elementos halógenos del periodo 4, me dice, me fijo. Acá tenemos los halógenos, pero me dice periodo 4. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. El bromo. ¿Sí? Ahí va otro. Elemento de mayor carácter metálico. Yo sé que el elemento, que el carácter metálico, acá lo tengo, el carácter metálico, el que tenía mayor carácter metálico es de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Me fijo que el mayor carácter metálico tiene es el francio, el último. Bien. Y así van a ir completando la tabla del ejercicio 19. Bien. Este sería el cuadrito que necesitan para responder las preguntas del cuadro 19 y de los ejercicios adicionales. Siempre les recomiendo que tengan una justificación al lado con las definiciones, pues siempre se la van a pedir.